Hola, Namaste, bienvenido en un vídeo más. Pues vídeo de hoy vamos a hablar sobre unas asanas muy fáciles, todo lo que sentado podemos hacer, asanas o yoga para brazos y para las manos y para antebrazos y sobre todo para los hombros, personas que sufren dolores de hombro y aquellas personas que están todo el día pues delante de un ordenador, escribiendo, haciendo muchas gestiones con las manos, entonces empiezan dolor de dedos o las manos, dolor de muñeca. Pues vamos a hacer un ejercicio súper fácil de hacerlo. Y ya veréis que desde el primer día vais a empezar a notar que algo está mejorando. Y es muy fácil, podemos sentar de esta manera. Si empezamos con el primer ejercicio, una cosa también le voy a decir, aquella persona si queréis saber si nuestro mano está en perfectamente estado, pues si alguien, este ejercicio, el primero que vamos a hacer, si puedes hacer 100 veces, yo creo que va a costar mucho hasta 100 veces a llegar, si conseguís, puede decir que no tiene ningún tipo de dolor, ¿vale? Pero no recomiendo hacerlo 100 veces, es mejor hacerlo poco, a lo que pueda, si podemos hacer 10 veces, si no 15, 20, depende de vuestra potencia, no forzar, ¿vale? 100 veces le decía, más que nada, aquellas personas que se encuentran en buen estado y no tienen ningún problema de brazo, más que nada para saber su potencia, ¿vale? Y qué fuerza tiene este ejercicio. Por eso lo decía, si querías hacer 100 veces, porque no vais a llegar o va a costar mucho, ¿vale? Pues el primer ejercicio, simplemente abrir los brazos así y apretamos. Así, simplemente, muy fácil. Con fuerza, apretar, ¿vale? Así. Después podemos ir con rapidez o como queráis, ¿vale? Cuando ya tenéis la práctica, pues puede ser más rápido, pero siempre puñado bien cerrado así. Y el dedo fuera, bien cerrado, con mucha fuerza, ¿vale? No flojo, mucha fuerza para que note del todo el brazo en fuerza, ¿vale? Mucha fuerza así, bien cerrado. O personas que pueden hacer 10 veces, muy bien. 5 primer día, no hay problema, ¿vale? Cada día puedes aumentar 5, 6 o 2, lo que podáis, ¿vale? No importa cuántas veces, sino es el empezar. Así, simplemente. Se puede hacer despacio, sin fuerza, sin rapidez, ¿vale? Lo único que apretando bien. Eso ya sería el primer parte de este ejercicio, ¿vale? Ya veréis que solamente haciéndolo vais a mover todas las venas que corren sangre. ¿Qué pasa con este ejercicio? Cuando empezamos a hacer esto, empieza circulación de sangre mucho más fuerte, con mucha más rapidez y de repente, si tenéis un dolor en una vena concreto o un codo, pues cuando corre mucho más sangre, también corre oxígeno. Así que automáticamente se corren los dos, todo lo que bloqueó de alguna vena que esté ahí, pues empieza a correr sangre con oxígeno, pues solamente se empieza a curar, ¿vale? Así que esto era el primero y ahora el segundo. Hacemos revés, lo mismo como antes, cerrar los puños. Es el segundo parte de este ejercicio, igualmente como el otro, no importa cuántas veces hacéis, sino el puño, mano bien cerrado. Bien cerrado. Bien abrirlo y bien cerrarlo. Tenéis que notar que cuando apretáis, que apretáis todo, ¿vale? Eso es bien cerrado. Cuando aprieto el puño, pues me noto que aquí está fuerza, que se nota que está bien cerrado, ¿vale? No flojo. Si hago flojo, pues no lo noto que esté bien cerrado. Simplemente apretándolo bien, ¿vale? Así. Así sería el segundo parte. Y ahora lo haremos el tercer parte de este ejercicio, que también se podemos hacer todo, vamos a ser sentados, ¿vale? Y el tercer parte sería, cogeríamos dedo así, hermano, seríamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues podemos hacer hasta 20, ¿vale? Más o menos.
Eso por un lado. Para que estiren todo el ejercicio que hemos hecho, para que estire y para que relaje la musculatura. Y después al revés. A este lado igual. Este lado igual aquí. Después con otra mano. ¿Sí? Tirando hacia afuera. Despacio. Y después hacia arriba. Intentar que el brazo de abajo no mueva tanto, sino solo el mano. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería. Y lo último, que sobre todo aquella persona que esté en el ordenador todo el día y se cansa el dedo, ¿vale? Pues pueden coger algún tipo de aceite o alguna crema que no lleve químico, cualquier crema que tenga, o aceite simple, aceite de coco por ejemplo. Cogemos el dedo, hacer así, después con otro dedo, con otro, hacer con un puño, por cogerlo, de esta manera, apretamos con el dedo grande y hacia abajo, igual con otro dedo, apretándolo así, cada dedo, y vais a notar un relax en las manos, ¿vale? Porque cada tiempo cuando no vigilamos las manos, pues empieza a crear un problema, sobre todo en la muñeca, ¿vale? Así que eso sería muy fácil. Recordáis el primero, así, y la segunda parte, simplemente así, nada más. Un ejercicio muy fácil, pero tiene muchísimo beneficio. Yo creo que dentro de unos días vais a notar si tenía un dolor aquí, el hombro, que lo dolía el hombro y que no podía hacer ningún tipo de ejercicio de yoga porque tenía dolor de hombro o dolor de antebrazo, de muñeca o las manos, ¿vale? Que vais a notar en todo. Como empezará circulación de sangre, ya veréis que en 2 o 3 días vais a notar muy distinto, ¿vale? Y el tercero pues era así, primero había arriba y después hacia arriba. Son 3 partes de este ejercicio. Ese yoga es muy fácil de hacerlo, por favor que hagáis y me escribís algo, cualquier duda o cualquier pregunta que tenéis. Y como siempre, compartir este vídeo, que llegue hasta mucha gente y que hagáis yoga cada día. Así que muchas gracias a vuestro tiempo, cuidáis, que salud es muy importante. Gracias.